Mira la pantalla, ¿no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, gracias. Sí, doctora. El día de hoy vamos a hablar lo que es esclerosis lateral amiotrófica y de Guillain-Barré. Primero tenemos que saber que la esclerosis lateral amiotrófica está considerada dentro de lo que es la enfermedad neuromuscular. En esta enfermedad neuromuscular tenemos que ver aquellos que tienen patología de la motoneurona superior y otros los que tienen motoneurona inferior o los que tienen ambos. En este caso, generalmente la esclerosis lateral amiotrófica contiene ambos. Dentro de la patología de la neurona motora superior, tenemos las que son córtico-espinal. Ahí tenemos la esclerosis lateral primaria. También tenemos lo que es córtico-vulvar y la parálisis pseudovulvar. Y dentro de la motoneurona inferior tenemos a la córtico-espinal. Dentro de ella tenemos la atrofia progresiva musculoespinal y la córtico-vulvar, que es la parálisis vulvar progresiva. Es lo que antiguamente teníamos esta clasificación. Entonces, ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Es una enfermedad heterogénea, fenotípica, ¿no? Que tiene una disfunción global y la arquitectura genética y el desarrollo de nuevos criterios diagnósticos está aclarando este espectro de esta enfermedad de presentación clínica y nos va a facilitar el diagnóstico. Ahora, los conocimientos de la fisiopatología de la esclerosis lateral amiotrófica, la identificación de biomarcadores de la enfermedad y los riesgos modificables junto con nuevos modelos predictivos, escalas y sistemas de puntuación y una gran carrera o gran escala de ensayos clínicos de terapias basadas en el mecanismo se está cambiando el panorama y el pronóstico de esta enfermedad. Entonces, la esclerosis es un trastorno neurodegenerativo multisistémico, heterogéneo, a nivel clínico, genético y neuropatológico. Es necesario dilucidar la biología subyacente al fenómeno del ELA, ya que los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad podrían ser objetivos de intervenciones terapéuticas. Recuerden que, sabiendo la fisiopatología, con exactitud, nosotros podemos tener un tratamiento específico para esa enfermedad. Pero si no tenemos una fisiopatología definida, definitiva, entonces por eso es que nosotros tenemos estos tratamientos que a la larga están ayudando, pero es poco lo que se puede hacer por ellos, ¿ya? No existe una cura o un tratamiento efectivo para la ELA. Un diagnóstico temprano permite el reclutamiento en ensayos terapéuticos y juega un papel importante en la extensión de la esperanza de vida de estos pacientes. Ahora, se ha visto que el deterioro cognitivo es una característica común que puede presentarse en la ELA. La demencia frontotemporal y la ELA constituyen los extremos del espectro de esta enfermedad. La afección de la motoneurona superior e inferior va a ser variable, como lo van a ver posteriormente cuando les diga cómo es el fenotipo o del espectro de la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Está desde una esclerosis lateral primaria y atrofia muscular progresiva en ambos extremos. En raros casos, los sistemas extrapiramidal, cerebeloso, sensorial y autónomo pueden verse afectados en la ELA, lo que indica que esta enfermedad degenerativa es multisistémica, ¿no? Ahora, la etiología. Dentro de la etiología tenemos un ELA esporádico que, que tiene un origen desconocido en un 90% de los casos. Hay un ELA familiar que tiene un origen genético con un 10%. Ahora, ser varón y tener una enfermedad una edad avanzada
generalmente que se encuentran entre los 60 y 69 años, van a ser los únicos factores de riesgo que se han podido establecer claramente. Es lo que pensábamos antes. Con esta enfermedad del COVID, ya no tenemos pacientes a partir de los 60, sino tenemos a partir de los 40 años de edad. Ahora, epidemiología, van a estar incluidos ahí los factores de riesgo y la prevención primaria. La incidencia global es de 1 a 2 por 100,000 habitantes. La incidencia es de 20 a 60% mayor en hombres que en mujeres. El riesgo de por vida de ELA es de 1 sobre 600 a 1 sobre 2,000 habitantes. La incidencia máxima ocurre entre los 40 y los 70 años, con un inicio promedio a los 55 años. Ahora, se informa que la supervivencia varía entre los 20 a 48 meses después del inicio de los síntomas. Sin embargo, existe una amplia variabilidad con un hasta 10% de pacientes que van a sobrevivir más de 10 años. Anteriormente, con la afección del problema respiratorio y vulvar, se asociaba con un peor pronóstico, ¿no? Pero ahora con el soporte ventilatorio adecuado, suplemento nutricional, van a tener un rango de supervivencia más amplio. Ahora, la exposición a metales pesados, campos electromagnéticos, pesticidas, fumar y lesiones en la cabeza, en el cerebro, se ha relacionado con una mayor incidencia de ELA. Sin embargo, solo se ha demostrado una fuerte asociación con la exposición a pesticidas. Ahora, el servicio militar, se ha visto que el servicio militar se ha correlacionado con una mayor incidencia de ELA. Sin embargo, no se ha identificado un vínculo causal. Dentro de la fisiopatología, como ven, yo creo que me salí. Sí. Dentro de la fisiopatología tenemos varios factores. Uno es el estrés oxidativo, la sulfato oxidasa, la excitotoxicidad, la alteración de la función mitocondrial, el transporte axonal, la agregación anormal de proteínas, la apoptosis y la neuroinflamación. Todos estos factores van a influir en la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Ya? Acá vemos, por ejemplo, cómo los genes influyen en la autofagia o la proteosis de esta enfermedad, así como el disturbio o las anormalidades que podemos provocar en el metabolismo del RNA, ¿no? Y en el citoesqueleto, provocando un defecto axonal. Dentro de la anatomía patológica tenemos unos hallazgos macroscópicos y unos hallazgos microscópicos. Dentro de estos hallazgos macroscópicos tenemos la atrofia de la circunvolución cerebral precentral. Y esto podemos verla actualmente con la resonancia, pero la de 3 teslas, porque la de 1.5 teslas nos ayuda muy poco. La esclerosis y palidez de los tractos córtico-espinales de la médula espinal, adelgazamiento de los nervios hipoglosos y raíces ventrales espinales y una atrofia muscular. Dentro de lo que viene a ser los hallazgos microscópicos, tenemos a una degeneración y pérdida de más del 50% de las neuronas motoras del asta anterior medular, los núcleos motores del tronco encefálico y gliosis astrocitaria difusa de la sustancia gris medular. Inclusiones proteináceas ubiquitinadas TDP3, 43 positivas en las motoneuronas residuales, es decir, en aquellas que sobreviven. Como consecuencia de la desaparición o disminución de estas motoneuronas, va a haber un adelgazamiento de las raíces ventrales medulares con pérdida de la mielina
en los nervios motores, ocasionando un patrón característico que viene a ser la atrofia muscular. Y por lo tanto nosotros encontraremos denervación con la electromiografía. Ahora, la pérdida de células de Betz en la corteza motora cerebral y degeneración de las córtico-espinal en el cordón lateral de la médula, sobre todo a nivel lumbosacro. Entonces, con todos estos hallazgos microscópicos, podemos decir que esta firma neuropatológica de la ELA se va a caracterizar por pérdida de la conexión neuromuscular axonal, retracción y posterior muerte celular tanto de la motoneurona superior como de la motoneurona inferior, que van a estar rodeados por una astrogliosis y microgliosis. Al final, esto es lo que va resumiendo lo que es anatomía patológica con un hallazgo microscópico, viene a ser esto, ¿ya? Dentro de la epidemiología, podemos decir que la carga de las enfermedades de la motoneurona está aumentando y actualmente es más relevante en países de ingresos altos, pero aumenta a un ritmo más alto en los países de ingresos bajos y medianos. Suele debutar entre los 40 y 70 años de edad. Cada año se diagnostican unos 2 a 5 casos por cada 100.000 habitantes a nivel mundial. Afecta tanto a hombres como a mujeres, pero ligeramente más a varones. A pesar de su incidencia elevada, tiene una prevalencia baja por su elevada mortalidad. Se estima que en el mundo hay 500.000 de personas con esta enfermedad. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia después de la demencia y enfermedad de Parkinson. En Europa, los hombres presentan de inicio espinal y en las mujeres tienen una mayor propensión a tener inicio vulvar, mientras que en Asia es todo lo contrario, ¿no? La sobrevivencia es más corta en Europa que en Asia, que tiene una sobrevivencia de 2 años. Ahora, estos estudios epidemiológicos han demostrado una variación de la incidencia, mortalidad y prevalencia de la ELA entre áreas geográficas y diferentes poblaciones, lo que respalda la noción de que los factores genéticos vinculados a la ascendencia de las poblaciones, junto con factores ambientales y de estilo de vida, van a jugar un papel importante en la aparición de la ELA. Ahora, acá tenemos que tener en cuenta estas definiciones cuando nosotros vayamos a hablar de esta enfermedad. Entonces, ¿cuándo es las neuronas motoras inferiores? Es decir, que los núcleos del nervio motor craneal del tronco del encéfalo o células van a estar comprometidos o del asta anterior. O va a haber una disfunción de la motoneurona inferior que se va a caracterizar por debilidad muscular, atrofia y fasciculaciones. Mientras que en la neurona motora superior, las células de Betz en la capa quinta de la corteza motora primaria va a haber una disfunción de estas motoneuronas que se van a caracterizar por reflejos osteotendinosos aumentados. Vamos a encontrar también el signo de Hoffman, Babinski y el hociqueo positivos. Va a haber una propagación patológica de los reflejos, ¿no? Mientras que pueden estar conservados en aquellos que tienen una debilidad muscular y tengan espasticidad. Puede haber risa y llanto incontrolable o en exceso. Ahora, cuando hablamos de una esclerosis lateral amiotrófica vulvar, el fenotipo se va a presentar con debilidad que va a comenzar sobre todo en los músculos que van a comprometer el habla y la deglución. Y va a haber signos tanto de primera como segunda motoneurona. En la parálisis pseudovulvar va a haber un subconjunto no clásico de inicio vulvar, caracterizado por características vulvares prominentes, ¿no?
que van a estar incluidos los signos de primera motoneurona y se van a propagar a las extremidades. ¿Y cuándo hablamos de un afecto pseudovulvar? Cuando van a estar acompañados de arrebatos emocionales incontrolables, ¿no? Como es la risa, el llanto o el bostezo. Mientras que una esclerosis lateral amiotrófica clásica es que haya debilidad muscular, que empiezan las extremidades, va a haber compromiso de tanto de primera como de segunda motoneurona que van a estar presentes. En la esclerosis lateral amiotrófica de inicio cervical, decimos cuando se compromete lo que es extremidades superiores y va a haber una debilidad en manos, ¿no? También hablaremos de la esclerosis lateral amiotrófica de inicio vulvar, es decir, cuando hay compromiso de las extremidades inferiores y van a presentar un pie caído, o lo clásico, ¿no? Brazo inestable. ¿Cuándo? ¿A qué se llama brazo inestable? Cuando hay una disfunción prominente de la segunda motoneurona, que va a causar debilidad muscular proximal más que a nivel distal en lo que refiere a la extremidad superior. Va a haber una diferencia o se va a diferenciar de la atrofia muscular progresiva porque estos pacientes con brazo inestable van a manifestar disfunción progresiva de esta motoneurona, ¿no? Y pueden comprometerse ambas extremidades superiores, conllevando a una denominación de diplejía amiotrófica braquial. Ahora, ¿cuándo es pierna inestable? Cuando hay esta disfunción de la segunda motoneurona con debilidad en miembros inferiores, ¿no? Sobre todo en las piernas, y esta se puede generalizar y causar también una paraparesia. ¿Cuándo es esclerosis lateral primaria? Cuando hay una disfunción netamente de la motoneurona superior, causando debilidad en músculos que controlan las extremidades, en la deglución y en el habla, en el lenguaje, ¿no? Pocas veces hay compromiso de la disfunción respiratoria o con el tiempo puede presentarse muy tardíamente. ¿Cuándo hay compromiso piramidal? Cuando hay compromiso de la primera motoneurona. ¿Cuándo hablamos de atrofia muscular progresiva? Cuando hay una disfunción de la segunda motoneurona que va a causar debilidad de los músculos que van a controlar a las extremidades. Pero también vamos a encontrar debilidad al momento de pasar los alimentos, al momento de hablar o en la función respiratoria, ¿no? ¿Y cuándo hablaremos de inicio respiratorio? Cuando hay compromiso o hay debilidad de los músculos de la caja torácica, ¿no? Sobre todo de los músculos respiratorios y va a estar asociado con una hemiplejía y comprometerá tanto a segunda como primera motoneurona, ¿no? Ahora, caquexia, cuando hay una pérdida inexplicable de peso y masa muscular. Esta imagen que ven acá, sobre todo es para que vean que de la primera motoneurona que baja lo que es la región de la protuberancia, tronco encefálico, medular, cervical, torácico, lumbar, va a ir afectando a diferentes porciones o partes del ser humano. Y estas pueden ser vulvar, segunda motoneurona, primera motoneurona, solo piramidal, brazo caído o inestable, una esclerosis lateral primaria, ¿no? Y que todo esto esté relacionado con el deterioro frontotemporal, ¿no? Que viene a hacer esto lo mismo. Entonces, no tenemos como antiguamente decíamos, ya, es un paciente que tiene compromiso de primera y segunda motoneurona, tanto brazo y pierna, y tiene que presentar problemas de disartria y disfagia. No, como les dije al inicio,
es heterogéneo y por lo tanto hay un espectro, que hay un extremo de la motoneurona inferior y un extremo de la motoneurona superior, ¿no? Va a haber fasciculaciones, calambres, ¿no? En la motoneurona inferior, mientras que la motoneurona superior va a haber rigidez, movimientos lentos, clonus, espasmos, labilidad emocional. ¿Y qué signos vamos a encontrar en esta primera motoneurona? Hiperreflexia, Babinski y espasticidad. Mientras que en la segunda motoneurona, fasciculaciones, atrofia muscular, debilidad muscular, hiporreflexia. Y dentro de lo que viene a ser el espectro de esta enfermedad, tenemos a la esclerosis lateral primaria, tenemos a la esclerosis lateral amiotrófica hemipléjica y también tenemos a la parálisis vulvar aislada. Y dentro de lo que viene a ser la segunda motoneurona, tenemos a lo que es el síndrome de pierna inestable, al síndrome de brazo inestable. Luego tenemos a la atrofia muscular progresiva y cuando están en ambos tenemos a la clásica o al clásico ELA cuando hay compromiso vulvar, inicio de miembros superiores o inferiores, ¿no? Entonces, tenemos acá que en el síndrome de piernas inestables corresponde al 3 al 5% de los casos. Fue reconocido por Pierre Mary, fue descrito por primera vez por uno de sus alumnos, Patricios, ¿no? Y describe un inicio distal de debilidad que generalmente comienza en forma asimétrica en una extremidad inferior. Y es generalmente más en varones. También tenemos al síndrome de brazo inestable, que corresponde a un 5 a 6% de los casos. Hay una variante escápulo-humeral de la atrofia muscular progresiva, ¿no? Es decir, que hay una atrofia proximal y debilidad en la extremidad superior distal, ¿no? Y si afecta, puede afectarse simétricamente. También tenemos lo que era la atrofia muscular progresiva. Aquí Arán en lo que lo describe por primera vez y tiene una mayor incidencia en varones. En el ELA clásico, el fenotipo típico de ELA, donde hay presencia tanto de primera como segunda motoneurona y van a coexistir en el mismo área sintomática, puede manifestarse en una de las 4 regiones principales, miembro superior, inferior, vulvar, respiratorio, troncal, provocando una debilidad generalmente que va a empezar en una extremidad. Mientras que cuando empieza con inicio respiratorio va a ser bien raro, correspondiendo el 1 a 5%, ¿no? El inicio vulvar va a ocurrir en un 20% y de este grupo va a aumentar con frecuencia con la edad. Y esto se presenta generalmente en las mujeres. Tienen un peor pronóstico, ¿no? Que aquel que empieza en extremidades. El tiempo de sobrevida es de 3 años, mientras que las variantes predominantes, tanto de extremidad superior o inferior, de motoneurona superior, primera o segunda motoneurona, va a tener una progresión más lenta. La parálisis vulvar aislada va a ocurrir en 1 a 4% de los casos. Es más frecuente en mujeres. Como lo dice, va a predominar más los síntomas vulvares de primera motoneurona, es decir, va a haber disartria espástica, la habilidad emocional, ¿no? Y en estos grupos pueden mejorar o tener un tiempo de sobrevida de 12 meses. En la hemiplegia de ELA fue descrito por Mills, es un subtipo asimétrico raro
que empieza como una hemiplegia progresiva en 1% de los casos, ¿no? Generalmente de fenotipos de segunda motoneurona, clínicamente puro. En estos casos, cuando es así, es el 5% de todos los casos. Y tenemos también a la esclerosis lateral primaria, que es rara, en un 2 a 5%, es más frecuente en jóvenes, ¿no? Es simétrico y afecta o tiene un inicio en extremidades inferiores. Ahora, esta imagen es más o menos como un resumen de lo que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico se va a basar en la presencia tanto de signos de primera y segunda motoneurona, ¿no? Que haya una debilidad muscular progresiva, ¿no? En los que no se puede encontrar una explicación por lo cual hay esta debilidad. Entonces, tenemos unos criterios para poder diagnosticar, pero hay algunos colegas que desconfían de los criterios del Escorial disponibles o lo que es los criterios de Awaji, ¿no? Porque carecen de sensibilidad, captura la progresión de la enfermedad y generalmente se utiliza en los ensayos o en investigación. Ahora, como dijimos, no tenemos criterios de diagnósticos clínicos de ELA. Tenemos los criterios electrofisiológicos, pero así clínicos no lo tenemos, porque tenemos una amplia variedad fenotípica heterogénea, por la cual todavía no podemos decir o llegar a un criterio específico de esta enfermedad, ¿no? Solo indican que basta que haya compromiso tanto de primera y segunda motoneurona para poder tener la idea o poder presumir que probablemente esto sea una esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, el diagnóstico, como siempre, el GOLD va a ser la historia clínica, el examen físico. Tenemos la electrofisiología, que dentro de estas tenemos los criterios del Escorial, tenemos también los criterios de Awaji, ¿no? Y últimamente tenemos los otros criterios de Gold, que le llaman. Y también nos vamos a ayudar con neuroimágenes, con el laboratorio para buscar algunos anticuerpos, pero esto generalmente con el fin de descartar otras enfermedades simuladoras de esta enfermedad. Ahora, dentro del criterio del Escorial, tenemos si este es posible, probable, ¿no? Probable apoyada por laboratorio, probable o definitiva. Generalmente era posible cuando encontrábamos signos clínicos de motoneurona superior o inferior, solas, en una sola región, ¿no? Probable apoyada por laboratorio, ¿no? Que puede estar en una región o encontrar signos de una o en dos extremidades, ¿no? Y ayudándonos por electromiografía. Y probable cuando hay signos de motoneurona superior e inferior, por lo menos en dos regiones, ¿no? Y la definitiva cuando encontramos en tres regiones, es decir, tanto en extremidad superior, en extremidad inferior y en una vulvar. Dentro de los criterios de Awaji, tenemos el posible, el probable y el definitivo. Solo para que ustedes sepan, no va a entrar para el examen esto, sino son que deben culturizarse y saber que hay criterios del Escorial, criterios de Awaji. Estos criterios de Awaji, donde
¿Cuándo es definitivo? Cuando electrofisiológicamente encontramos compromiso por lo menos de dos regiones, ¿no? Encontremos tanto en la región vulvar o puede ser a nivel de la columna paravertebral, tanto de lo que viene a ser cervical o a nivel de la región lumbar. Y los criterios de Gold-Coast para el ELA, esto se está utilizando últimamente, pero ¿qué es lo que nos ayuda? Hay un deterioro motor progresivo que va a ser documentado por antecedentes o la evaluación clínica repetida. Tenemos que encontrar presencia de signos tanto de primera como de segunda motoneurona, al menos en una región del cuerpo, ¿no? Y o si hay o hay una disfunción solo de segunda motoneurona en dos regiones. Y en las investigaciones que van a excluir que haya otros procesos patológicos. Ahora, los criterios de Gold-Coast del ELA tienen una mayor sensibilidad para el diagnóstico de ELA que los criterios de Escorial y Aguaje. Las pruebas de función pulmonar, que incluyen la medición de la capacidad vital forzada, la presión inspiratoria mínima, la presión expiratoria mínima y la tos máxima, deben realizarse al inicio para evaluar si va a haber evidencia de compromiso pulmonar restrictivo. Ahora, se pueden realizar estudios de oximetría de pulsos nocturnos para evaluar la hipoventilación nocturna, ¿no? Si las pruebas de función pulmonar están en el límite. Y se deben realizar pruebas de laboratorio para evaluar otras enfermedades que pueden simular esta enfermedad. En la resonancia, por ejemplo, acá van a ver que se ha visto que puede haber una ligera hiperintensidad a nivel medular, como lo ven acá, a nivel cervical, tanto a nivel de C2, ¿no? Como a nivel de C4. Esto nos va a ayudar a pensar que probablemente sea compromiso, haya compromiso, pero generalmente a nosotros nos ayuda para descartar uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes, que lo que viene a ser la estenosis espinal. Dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos las enfermedades hereditarias, como es la atrofia muscular espino-vulvar, la enfermedad de Kennedy, la distrofia muscular, la enfermedad de Huntington. Tenemos a las enfermedades, dentro de las enfermedades neurodegenerativas, la degeneración córtico-basal, la atrofia multisistémica, la parálisis supranuclear progresiva y la enfermedad de Parkinson. También tenemos dentro de las enfermedades inmunes inflamatorias a la esclerosis, miastenia, síndromes paraneoplásicos, el CIDP, la polimiositis. Tenemos dentro de las enfermedades tóxico-metabólicas por hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, la intoxicación por metales pesados. También tenemos dentro de las enfermedades estructurales, sobre todo las tumorales, los ACVs, mielopatía por radioterapia o plexopatía, mielopatía cervical, espondilótica. Tenemos también a la siringomiela. Otras enfermedades de la motoneurona que incluyan fasciculaciones benignas, la enfermedad de Hirayama, ¿no? Que viene a ser una mielopatía cervical juvenil que va a afectar a las extremidades superiores. Ahora, dentro de estas enfermedades simuladoras, netamente las que incluyen ambas motoneuronas, tanto inferior como superior, las que incluyen solamente las motoneuronas superiores, a las motoneuronas inferiores, que se incluye ahí la poliomielitis, y a las vulvares, que tenemos la siringobulbia, la enfermedad de Kennedy, ¿no? La malformación de Arnold-Chiari. Ahora, debemos de ver
que en el ELA tenemos que hacer uso nosotros de una neuroprotección. ¿Cómo? En la nutrición, proveyéndoles que haya una buena, la vitamina C que no está disminuida, una neuroestimulación, fisioterapia y sobre todo la nutrición. Va a ser importante estudiar el papel de las toxinas para favorecer la detoxificación, observar si hay asociación de alguna enfermedad viral o bacteriana, ¿no? Que pueda incluir en esta enfermedad. También tenemos una escala para poder ver la función o el score de la escala del ELA. Al inicio había solo 3 niveles definidos, como enfermedad leve, moderada y grave. Esta escala de clasificación funcional revisada consta de 2 elementos para evaluar las diferentes funciones vulvar, función motora, respiratoria, ¿no? Y cada uno va a tener un ítem de 0 a 4. Cómo escribe, cómo camina, cómo se viste, si hay isnia o tornea o no. Acá tienen los 12 ítems comprometidos y cada uno que va a estar desde 0 a 4, que va a tener su... El tratamiento va a ser multifactorial. El neurólogo, un fisioterapeuta, el neumólogo, trabajador social, el gastroenterólogo, nutricionistas, psicólogos y enfermeras especializadas, ¿no? Esto con el fin de que haya una mejor supervivencia y calidad de vida en el paciente, ¿no? Ahora, hay 2 componentes principales en este tratamiento. La terapia que va a retrasar la progresión de la enfermedad, dentro de ellas tenemos a la terapia modificadora, y la terapia que va a ayudar a controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida, que es la terapia de apoyo. Y, como ustedes saben, no hay cura para esta enfermedad. Dentro de la terapia modificadora de la enfermedad, tenemos el Riluzol, que lo que ha demostrado es que haya un tiempo de sobrevida de 3 a 5 meses. En uno de los últimos estudios se ha visto que hay tratamiento, que la supervivencia puede ser hasta 12 meses de vida, pero son pocos los estudios que se han hecho en relación a esto. Dentro de la terapia sintomática tenemos, por ejemplo, los medicamentos que pueden ayudar para la espasticidad, como es el baclofeno, el diazepam. También podemos ayudar para el dolor neuropático en sí que pueda presentar. Podemos darle la gabapentina para los que presentan la cialorrea con el fin de evitar la hipersalivación y podamos controlar como la atropina, la amitriptilina, hasta la toxina botulínica nos va a ayudar en esto. Las alteraciones del ánimo, es decir, la depresión que va a tener el paciente, ayudarnos con los antidepresivos, ¿no? Y sobre todo, darle un apoyo psicológico, porque ellos están conscientes de la enfermedad que tienen. Ahora, la terapia física también es importante y ayuda en estos pacientes. Se ha visto que la nutrición adecuada ayuda a que la sobrevivencia de estos pacientes también sea más prolongada, ¿no? Ayudando porque estos pacientes presentan disfagia, tienen dificultad. Entonces, nos ayudaremos con la sonda nasogástrica para poder tener una buena alimentación o de repente con una gastrostomía para poder alimentarlos a través de esta gastrostomía. La terapia del habla, es decir, por ayuda de dispositivos de comunicación, ¿no? También cuando hay una debilidad de estos músculos respiratorios, ayudarnos con los CPAP,
con una ventilación en presión positiva, no invasiva, ¿no? Estos aditamentos, tanto para la terapia del habla como el CPAP, no todos los pacientes lo van a poder tener a la mano, porque hay que ver también lo económico. Son pocos los pacientes que pueden ayudarse con esto. Ahora, ¿qué es lo más importante de todo esto que hemos hablado? La ELA sigue siendo difícil de diagnosticar y tratar. ¿Por qué? Porque hay una presentación heterogénea y hay múltiples fenotipos de esta enfermedad y hay una superposición de síntomas y signos con otras enfermedades. Por ejemplo, tenemos ahorita un paciente con ELA, probable porque no hay compromiso todavía de lengua ni de un par craneal, salvo que tenga disartria con Parkinson. Ahora, no hay un medicamento eficaz que modifique la enfermedad, ¿no? Todo va a girar en relación a una atención multidisciplinaria para controlar estos síntomas y ayudar a que tengan una calidad de vida. Toda la investigación sobre mejores herramientas de diagnóstico y pronóstico nos podría ayudar a nosotros con el tiempo a hacer un diagnóstico temprano y brindar una mejor comprensión del curso de esta enfermedad en el paciente. ¿Ya? Al final, esto sería un resumen de todo lo que hemos hablado. Bueno, ahora vamos a hablar lo que viene a ser del síndrome de Guillain-Barré. Como bien saben ustedes, el síndrome de Guillain-Barré tiene una historia, ¿no? Desde con Robert Graves, quien propuso que había una parálisis flácida y este origen tenía en los nervios periféricos. Luego tenemos a Jean-Baptiste Landry, quien describió una parálisis ascendente aguda. Luego tenemos a Ostler en 1892, quien describió 6 tipos de polineuropatía y acuñó el sobrenombre de polineuritis aguda febril, en el que se consideraba que algunos pacientes de Landry probablemente cursaban con un proceso inflamatorio de la médula espinal. En 1916, Georges Guillain y Jean-Alexandre Barré y André Stroll confirman, van a acuñar el diagnóstico de una polineuropatía, ¿no?, de Landry, de Guillain-Barré. En realidad esta es la enfermedad, sí, Landry-Guillain-Barré. Luego, en 1958, Miller-Fisher contribuyó con la descripción de una variante consistente en oftalmoplegia, y ataxia y reflexia. Y en 1975, Dix y su grupo describieron una variante crónica como la polineuroradiculopatía recurrente, es decir, que podía recurrir el Guillain-Barré. Entonces, en el síndrome de Guillain-Barré, el sistema inmune ataca las vainas de la mielina de los nervios periféricos y en algunos casos se toma también a los axones. Generalmente causa una parálisis aguda neuromuscular, y esto es en todo el mundo. Puede dificultar el movimiento, sensibilidad o función de los órganos dependiendo de qué nervios estén tomados. Si no se diagnostica y se trata a tiempo, puede haber una gran discapacidad a largo plazo, inclusive la muerte, ¿no? Epidemiológicamente, en América del Norte y Europa predominan más las formas desmielinizantes, en un 69 a 90%, mientras que la forma axonal es más en Asia y América del Sur. Los hombres son más susceptibles a Guillain-Barré que mujeres. La tasa de incidencia aumenta con la edad, de 0.6
casos por 100.000 personas por año. Para individuos menores de 2 años a 2.7 casos por 100.000 personas por año para los de mayores de 80 años. Y muestra una distribución bimodal con picos en adultos jóvenes y en mayores de 60 años. La tasa de incidencia fue mayor en la estación lluviosa en un 52% que en la estación seca en 48%. Se encontró que las formas desmielinizantes eran predominantemente en el periodo seco, es decir, un 64.5%, mientras que la desmielinizante y axonal era en la otra época. Las formas mostraron tasas de incidencia similar en un 50% en las épocas de lluvia. Ahora, la variación estacional de la incidencia tiene una estrecha relación con las infecciones. Los estudios en los países occidentales sugieren un pico en invierno, mientras que en el norte de China, India, Bangladesh y América Latina son testigos de un pico en verano. La gente comúnmente asociado al Guillain-Barré es el Campylobacter jejuni, específicamente el serotipo O, que causa daño axonal y degeneración valeriana y se caracteriza por la presencia de anticuerpos antigangliósido GM1 y GD1, ¿no? Con pobre pronóstico. La insuficiencia respiratoria es la complicación a corto plazo más grave que se presenta en esta enfermedad. Un 20 a 30% pueden necesitar ventilación mecánica invasiva, ¿no? Conllevando a que estos puedan tener complicaciones en el futuro. También se ve que la mayoría de estos pacientes, un 85% logran una deambulación independientemente con una buena recuperación, ¿no? Dentro de estos fenotipos de Guillain-Barré, el AIDP es el subtipo predominante en un 60-80% en América del Norte y Europa, mientras que la MAN entre el 6 a 7% en Reino Unido y España y un 30 a 65% en Asia, Centroamérica y América del Sur, ¿no? La ANSAM se considera la forma más grave del fenotipo, presentando una rápida progresión a tetraplegia. Puede haber compromiso del sistema nervioso autónomo en un 3 a 10%, ocasionando una gran mortalidad. Pueden recuperarse en semanas o meses hasta un 20%, quedando con secuelas, y puede haber una recaída de un 2 a 5%. Los patrones de recuperación de los pacientes con AMAN van a diferir de aquellos que presentan AIDP, ¿no? Sobre todo eso es lo más importante. Ahora acá, la etiopatogenia. Las variantes de Guillain-Barré van a compartir patogénesis inmunomediada, van a diferir en la fisiopatología y en la presentación clínica y van a tener un criterio de valoración y clasificación diferente. Se asocia con la vacunación de influenza, parotiditis, rubiola, sarampión, la antirrábica y la SARS-CoV, ¿no? Dentro de las enfermedades sistémicas también está que se presenta con la enfermedad de Hodgkin, en el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis y en las cirugías. Un 70% de estos pacientes presentan antecedentes de infección respiratoria o gastrointestinal, puede ser bacteriana o viral. Dentro de esta infección respiratoria podemos encontrar por citomegalovirus, el Epstein-Barr, ¿no? El Mycoplasma pneumoniae, el virus de la hepatitis, el herpes simple, mononucleosis, infecciosa del Zika, chikungunya, el virus del SARS-CoV-2. Y dentro de la infección gastrointestinal, el Campylobacter jejuni. Entonces, al Guillain-Barré se considera una polineuropatía inmunomediada, ya que en los nervios periféricos de esos pacientes se van a observar que depósitos de complemento
inmunoglobulinas, infiltración de macrófagos, anticuerpos, antigangliósidos, citocinas inflamatorias y células T activadas. Los gangliósidos se van a encontrar en concentraciones altas en las membranas neurales y específicamente van a estar en los nervios periféricos, como es la GM1 que se va a concentrar en los axones y en la mielina de las fibras nerviosas motoras, mientras que el GQ1B se encuentra principalmente en la mielina de los nervios oculomotores, razón por la cual predomina cuando encontramos esto en el Miller-Fisher, ¿no? Y dentro de la fisiopatología tenemos acá cómo se activa el antígeno. Hay una activación de los linfocitos T que van a cruzar la barrera hematoencefálica, ¿no? Que se van a adherir y a las meteoplasias y en el sistema nervioso periférico van a activar los macrófagos, van a aumentar la producción de citoquinas, el óxido nítrico o nitroso y va a haber el interferón alfa, ¿no? Esto va a hacer que aumente la permeabilidad de la barrera y van a pasar estos anticuerpos antimielina, ¿no? Y por lo tanto va a haber una respuesta inflamatoria. Estas reacciones inflamatorias contra los epítopos de las membranas de la superficie de las células de Schwann o mielina van a dar como resultado a una neuropatía desmielinizante, mientras que los antígenos de membrana axonal va a haber cambios microestructurales en la región ganglionar, sobre todo a nivel del nodo para nodopatías, ¿no? Que van a causar una neuropatía aguda y crónica que van a estar asociadas a anticuerpos frente a gangliósidos, proteínas, axogliales y paranodales. Y también está incluido acá lo que viene a ser lo último que han visto, el mimetismo molecular de los gangliósidos, que pueden ser responsables de la debilidad muscular a través de la acción de los anticuerpos antigangliósidos en la unión neuromuscular. Las características típicas que pueden presentar en el Guillain-Barré, esta polineuropatía paralítica aguda va a haber compromiso del nervio periférico motor sensitivo de fibras delgadas. Va a ser de inicio rápido en 1 o 6 semanas, post-infección. Va a haber una debilidad ascendente, simétrico, proximal y distal. La neuropatía puede ser sensitiva motora, puede haber a veces acropestesias, parestesias o pérdida de propiocepción y vibración. Puede haber acompañamiento de disautonomías, ¿no? Inestabilidad de la presión sanguínea, de ritmo cardíaco o disfunción, razón por la cual son llevados a UCI. Alteración, si hay compromiso de la alteración mental, podemos pensar en una encefalitis de Bickerstaff. Si hay compromiso de disfagia, ¿no? Puede haber un edema pulmonar neurogénico, por lo tanto el paciente tiene que ir a UCI también a una ventilación mecánica. El pico máximo va a ser entre las 2 a 4 semanas de su inicio. Va a haber una insuficiencia respiratoria que va a comprometer al diafragma. Esta enfermedad se puede resolver en 4 a 6 semanas, ¿no? Generalmente es de naturaleza monofásica, en este caso. Ahora, puede haber una atipia de estas enfermedades, como que puede presentarse atípicamente la debilidad y los signos sensoriales. Pueden ser bilaterales, asimétricos, pueden ser solo proximales o distales. En las piernas o brazos. Puede haber dolor intenso, difuso, ¿no? Acompañado de un compromiso de un par craneal. En los niños pequeños pueden presentar características clínicas inespecíficas o atípicas de dolor mal localizado, ¿no? Irritabilidad, hasta meningismo y una marcha inestable. En una minoría de estos pacientes con Guillain-Barré atípico, pueden presentar solo signos motores, ¿no? Y esto lo vamos a poder nosotros
reafirmar con un estudio electrofisiológico. Ahora, va a haber variantes, sí. Tenemos el clásico sensitivo motor, ¿no? Con donde hay una reflexia que va a alcanzar su máximo en 2 semanas en un 85%. Puede ser netamente motor, ¿no? Cuando hay compromiso, sobre todo, puede estar asociado por antecedente de un problema gastrointestinal, por pensar en Campylobacter jejuni, ¿no? Y podemos encontrar los anticuerpos GM1 en un 5 a 70%. Podemos encontrar, esto viene a ser el AMAN, una paraparética, paresia restringida solo a piernas, en un 5 a 10%. Podemos tener la faringocérvico-braquial, donde va a haber debilidad de músculos faringios, cervicales y braquiales. En menos de un 5% se presenta. Puede haber parálisis facial bilateral con parestesias. Esto es en un menos del 5% que se suele presentar. Puede ser sensorial pura, ¿no? Esto generalmente en el AMSA. Cuando es síndrome de Miller-Fisher, cuando hay compromiso de una oftalmoplejía, hay ataxia y areflexia, ¿no? Y esto acá vamos a encontrar los anticuerpos contra el anti-GQ1B en un 5 a 25%. Y también se ha visto que podemos encontrar al encefalitis de Bickerstaff, donde va a haber una oftalmoplejía, ataxia, areflexia, signos del tracto piramidal y alteración de la conciencia, que a menudo puede superponerse a un síndrome de Guillain-Barré sensorio o sensitivo motor. También el diagnóstico clínico, si tienes una debilidad progresiva, ascendente, simétrica, y encuentras una reflexia o hiporrefléxica, debes pensar en una polineuropatía inflamatoria aguda. Se realiza la electromiografía, la realizamos para confirmar. Vamos a encontrar bloqueo de conducción, ausencia de onda F, pero con preservación del nervio sural. También podemos ayudarnos con la punción lumbar y vamos a encontrar una disociación albumino-citológica, ¿no? Es decir, vamos a encontrar proteínas elevadas con una celularidad disminuida. Ahora, el diagnóstico, descartar enfermedades que pueden simular un Guillain-Barré, ¿no? Y nos vamos a guiar más por la historia clínica y el examen clínico, además de la punción lumbar que debemos realizarla a partir del 14 o 21 días. Ahora, con el laboratorio dijimos que exámenes de rutina, glucosa, hemograma, electrolitos, función renal y enzimas hepáticas. También ver si hay la posibilidad de realizar algunos anticuerpos. Estos anticuerpos, por ejemplo, no lo tenemos en nuestra institución, se hace particularmente. Ahora, en relación al examen del líquido cefalorraquídeo, esto generalmente, como les dije, debemos realizarlo entre los 14 a 21 días para observar la disociación albuminocitológica. Es decir, que las proteínas son normales en un 30 a 50%, ¿no? Y un 10 a 30% podemos encontrarlo un poco elevados en la segunda semana. Mientras que la celularidad debe estar normal. El hecho de encontrar una pleocitosis marcada nos debe hacer pensar que probablemente haya otro tipo de enfermedad asociada y no un problema de Guillain-Barré. Dentro de los estudios electrofisiológicos nos vamos a ayudar, ¿no? Para ver si hay bloqueo de conducción, si hay ausencia de onda F, con la preservación del nervio sural, ¿no?
Si este es proximal, eso nos va a ayudar a definir si es netamente motor, si es sensitivo motor, o si hay la presencia de un compromiso de un par craneal para pensar en un problema de Miller-Fisher, por ejemplo. Ahora, las neuroimágenes también nos ayudan. ¿Nos ayudan en qué sentido? Para descartar que pueda haber otra patología asociada, ¿no? Y la ecografía, que viene a ser una nueva herramienta de diagnóstico en los nervios periféricos, ¿no? Para ver, observar las raíces nerviosas tempranas en el curso de la enfermedad. Ahora, la evolución. Va a haber una fase de progresión, una fase de estabilización y una fase de recuperación, ¿no? Creo que ustedes están apurados con su partido. ¿Cuándo el paciente va a ingresar a UCI? Cuando nosotros veamos que se va a asociar o va a haber la presencia de síntomas autonómicos, ¿no? Que va a haber una disfunción cardiovascular, va a haber alteraciones de la presión arterial, va a haber arritmia, disfunción de la deglución, ¿no? Entonces ahí tenemos que pensar la posibilidad de pasarlo a UCI para ventilación mecánica prolongada. Ahora, estos pacientes se pueden recuperar en un 75%, ¿no? Más del 50% se pueden recuperar a los 6 meses, 24% antes del año y un 20% más de un año. Un 10% llegan a morir, ¿ya? O por complicaciones de distrés respiratorio, broncoaspiración. Y también tenemos las banderas rojas, cuando hay una asimetría marcada, cuando hay compromiso esfinteriano, cuando encontremos una hipercelularidad en el líquido cefalorraquídeo o encontremos un nivel sensitivo, nítido, agudo. Entonces, ojo, no es Guillain-Barré, ¿ya? Ahora, dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos a nivel periférico y a nivel central. Cerebral, cerebeloso, médula espinal, ¿no? El stroke, una ataxia cerebelosa, una mielitis o poliomielitis. El tratamiento específico va a ser la plasmaféresis, la inmunoglobulina. También tenemos dentro de este tratamiento un monitoreo de la función respiratoria, presión arterial, ¿no? Ver la frecuencia cardíaca, el manejo de las secreciones, ver si hay la posibilidad de deterioro rápido, ver si hay, observar el mantenimiento ventilatorio, prever que haya complicaciones asociadas al decúbito permanente en el que están los pacientes, evitar trombosis, tanto venoso como pulmonar, y una terapia física precoz. Esto es en relación al síndrome de Guillain-Barré, que es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda, mientras que en el CIDP, como su nombre lo dice, es crónica, ¿no? Presenta casi los mismos síntomas que un Guillain-Barré, pero tenemos que ver que esto generalmente es progresivo, tiene un tiempo de enfermedad más de 2 meses, en un 16%. Se presenta en un 0.15 a 10.6 por 100.000 habitantes. Es más frecuente en varones que en mujeres y entre los 40 y 50 años, ¿no? Puede preceder a una infección o inmunización. Solo 50% de estos pacientes cumplen criterios de CIDP típica. Y la fisiopatología generalmente es de una teoría autoinmune. Va a haber una respuesta a la inmunomodulación, va a haber una inmunodepresión, va a haber depósitos de complemento y de inmunoglobulina en las biopsias de los nervios cuando se realice estos, ¿no? Y van a estar asociadas a gamapatía, ¿no? O anticuerpos contra gangliosidos glicolípidos. Y lo que vemos, la diferencia con el Guillain-Barré,
como lo ven acá en este cuadro, que el Guillain-Barré es de inicio rápido, mientras que, y tiene un ápice, ¿no es cierto? Una discapacidad rápida, mientras que en el CIDP no, se estaciona y es crónico. Dentro de estos del CIDP, que es una polineuropatía o polirradiculo neuropatía desmielinizante crónica, tenemos a la típica, que es el CIDP, en un 50%, la debilidad es proximal y distal, evoluciona más de 8 semanas, es sensitivo-motora, encontramos a reflexia o hiporreflexia, puede ser simétrica, es monofásica, puede haber recaída, remisión y progresiva, ¿no? Pero también tenemos las atípicas. Y dentro de las atípicas encontramos a estos otros fenotipos, ¿no? Al CIDP puramente motor, al puramente sensitivo, al CANOMAT, que viene a ser una neuropatía, a ataxia crónica, oftalmoplegia, vamos a encontrar la proteína IgM elevada, aglutininas y los anticuerpos contra los disdiaglósidos, ¿ya? Son diferentes. Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, acá tenemos la neuropatía distal simétrica, que es el DATS, en el cual vamos a encontrar una latencia distal prolongada, generalmente sensitiva distal o sensitivo motora, y puede haber ataxia, más frecuente en varones mayores de 50 años. Se subclasifica en DAPS-M, es decir, asociada a una gammapatía monoclonal IgM y glicoproteína asociada a antimielina o anticuerpos MAC y DAS y idiopática. Entonces, basta que sepan que dentro de esta neuropatía o CIDP atípica tenemos a una neuropatía distal simétrica adquirida. También tenemos a la neuropatía sensitivo-motora desmielinizante adquirida multifocal o síndrome de Lewis-Summer, donde vamos a encontrar bloqueo de conducción en la electromiografía. Es asimétrica, se presenta inicialmente en miembros superiores, es sensitiva o sensitivo-motora, que puede simular una mononeuropatía múltiple, está caracterizada por bloqueo de conducción, como les he dicho, y tiene una buena respuesta a la inmunoglobulina por vía endovenosa. También tenemos a las sensitivas, las CIDP sensitivas en un 4,35%, y aquellas que están presentes, además de estas sensitivas, a una ataxia sensitiva que va a afectar a la raíz dorsal en un 12%, donde va a haber solo compromiso del nervio sensitivo, más no en el nervio motor. También tenemos a la motora pura en un 10% y se presenta más en menores de edad. Y se van a empeorar, ¿no? Cuando hay comprometido, sobre todo a nivel cérvico dorsal. Acá, como ven, está electromiográficamente el nervio sensitivo normal, más va a haber compromiso del nervio motor. También tenemos al CIDP focal, ¿no? Que es generalmente frecuente más en miembros superiores en 1%. Y el CANOMAT, como les dije, donde va a haber al estímulo, el nervio sensitivo va a estar anormal, puede estar hiporreflexia, es una neuropatía táxica crónica, va a haber oftalmoplegia, va a haber la presencia de proteína IgM monoclonal, va a haber aglutininas frías y anticuerpos disialosil, ¿no? Y el diagnóstico por la sospecha clínica, que puede ser típica o atípica, la presencia con la ayuda de la electromiografía y con el laboratorio o imágenes.
Ahora, tenemos dentro unos criterios diagnósticos y electrofisiológicos. Dentro de los criterios clínicos para el CIDP, tenemos cuando hay compromiso, cuando clínicamente es progresivo recurrente y hay compromiso tanto de debilidad proximal y distal y simétrico por lo menos más de 2 meses, o haya compromiso de pares craneales, ¿no? Que haya una arreflexia dentro de los criterios de inclusión. Esto es para que lo sepan. No les voy a preguntar en el examen estos criterios clínicos que suelen presentarse, y también tenemos acá los criterios electrofisiológicos, ¿no? Porque ustedes no van a saber cuándo es un DAS, cuándo es un MATSAN, cuándo es focal, puramente motor. Tendrían que ayudarse con una electromiografía para poder tipificar qué tipo de CIDP atípico es, ¿no? Y dentro de los criterios electrofisiológicos tenemos el CIDP definitivo, cuándo, ¿no? Cuándo es probable y cuándo es posible. Definitivo, cuando va a cumplir por lo menos uno de estos criterios, cuando hay una prolongación de la latencia distal motora más del 50%, ¿no? Por lo menos en 2 nervios. Y eso lo vamos a ver con la electromiografía. Y cuando va a haber la combinación de criterios y puede ser definitiva, cuando es típica o atípica, cuando es probable, posible, ¿no? O cuando está asociada a otras patologías concomitantes. Y dentro de los estudios nos vamos a ayudar, sobre todo con los análisis, pedir un proteinograma con inmunofijación en suero y orina, los de rutina un hemograma, glucosa, creatinina, pedir la hemoglobina glicosidasa, la función tiroidea, los antinucleares y a veces los genéticos, sí, estamos ante la duda, ¿no? La punción lumbar, ver si hay esa disociación albuminocitológica, y si hay una pleocitosis más de 50, pensar probablemente en una infección, sobre todo la HIV. Ahora, la neuroimagen nos va a ayudar con la resonancia últimamente. Se ha visto que hay un realce en las raíces, puede haber una hipertrofia o un aumento de señal. Y con el ultrasonido de la ecografía, vamos a ver que los nervios están hinchados, sobre todo al inicio de la enfermedad, ¿no? Que va a haber un agrandamiento de los nervios a nivel proximal, y a medida que este cuadro sea crónico, vamos a ver que ese agrandamiento va a ser generalizado. Y a veces esta enfermedad de CIDP puede estar en relación a alguna enfermedad inflamatoria inmunológica, como es el lupus, a una enfermedad inflamatoria intestinal, VIH, virus de la hepatitis, a una enfermedad del injeto contra huésped, las disproteinemias, enfermedad hematológica, tumores, a la enfermedad de gamapatía monoclonal, ¿no? A la enfermedad de Castleman, microglobulinemia, al linfoma, ¿no? A la macroglobulinemia de Waldenström, al POEMS. Y el tratamiento de primera línea son los corticoides, la plasmaféresis, inmunoglobulina, que se da a razón de 0.4 por kilogramo por día durante 5 días, ¿no? Y mensualmente. Y posteriormente nos ayudaremos con el micofenolato, de mofetil, la satioprina, ciclofosfamida o rituximab, porque a veces he encontrado que estos CIDP mayormente hemos encontrado que son paraneoplásicos. Y además del tratamiento que son de primera línea, veremos si estos tratamientos que estamos dando, si tienen una eficacia clínica, ¿no? A veces tenemos que ver el costo, la disponibilidad y los efectos adversos que pueden ocasionar,
pero el objetivo principal del tratamiento va a ser reducir, suprimir los síntomas clínicos mediante la modulación o supresión del sistema inmunitario, ¿no? Esto generalmente se ha visto en un 60-80% de los pacientes. Con uno de estos tratamientos estándar podría mejorar estos pacientes. Yo creo que hasta aquí ya queda lo que viene a ser en forma resumida el CIDP y lo del Guillain-Barré, que lo que va a variar es el tiempo de evolución, sobre todo, para pensar si es una polineuropatía inflamatoria desmielinizante aguda o es una polineuropatía inflamatoria y desmielinizante crónica. ¿Alguna pregunta? Creo que todos están mirando el partido. Bueno, por lo menos grábenlo y estudien bien. Ya, doctora, muchas gracias. De nada. Chao, Juan Ignacio. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.